Pareciera que los cuentos que comienzan con un había una vez son algo que ocurrió una sola vez, algo del pasado y que quedó concluido. Pero la gramática nos explica que había está conjugada en pretérito imperfecto de la tercera persona del singular, lo que podríamos comprender como un él lo sigue haciendo desde entonces. Y es precisamente lo que nos pasa con el toque de Midas. Hoy en día se sigue refiriendo como un premio, una bendición o un talento en extremo valioso, pero ese él, así como el mismo rey Midas, sigue siendo víctima de una maldición. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Como cada semana, este martesito en noche, esta nochecita en martes, les estamos trayendo aquí otra emisión de Les Conferenzans. Yo soy Gonzo y una vez más tenemos la ausencia del señor Ente. Sin embargo, vamos a fingir que el señor Cosateno es el señor Ente. Hola, señor Ente. Estoy confundido, señor Gonzo, no sé, no entiendo a qué quieres llegar con eso. Pues ¿a quién decir hola? Como dice el señor No, Ente. pues más bien lo que puedo decir es que extrañamos al señor Ente por no estar en este programa. Ni modo, esperemos que la siguiente emisión ya pueda estar él todito con su presencia aquí. Pero por lo pronto, pues estaremos extrañándolos, pero con un tema más de las conferencias. ¿Qué te parece? Sí, así es, te extraño, señor Ente. Muchas gracias, señor Cosateno. Oiga, en la Unicosta, ¿cuál es el recurso más valioso? Perdón. Nunca he entendido qué rayos es la Unicosta, señor Gonzo. Siempre he estado muy confundido al respecto, así que pues no sé, no sabría responder. Bueno, es que dicen que cuando una persona está rodeado de la Unicosta, pues no la distingue, ¿verdad? Exactamente. Sí, eso debe ser. Y bueno, siguiendo con nuestros típicos clichés, tenemos a nuestro señor iconoplástico, el señor Havok. Hola, ¿cómo estás? Oiga, no señor... sé cómo tomar eso. Pero pues gracias por la presentación. ¿Quién te manda a ser tan hipster? Bueno, es verdad, nadie. Ya. Por eso no estoy aceptando que lo sea. Oiga, y por ejemplo, si usted cuando participa en algo dota de una característica ese algo, así como Midas que toca algo y lo vuelve oro, cuando usted participa en algo, ¿cómo lo vuelve? Genial. Ok. Y es precisamente de lo que hoy vamos a hablar, del toque de Midas, que bueno, para muchos es solo una narración, incluso mal confunden el cuento con una fábula, siendo que pues vean nuestro especial de fábulas, pues no es la estructura, ¿no? Como tal, pero nos deja una moraleja, ¿no? ¿Cuál es esa moraleja, señor Cosateno? Caray, ¿por qué vamos a empezar por la moral? Bueno, ok, si quieres ahorita llegamos a eso, señor Gonzo, ahorita ya llegaremos. Si quieren, primero planteémonos el personaje. Primero hay que ver quién era el señor rey Midas. Así es. Bueno, pues Midas es un rey, efectivamente, o al menos según la tradición griega, una especie de rey de Frigia, ¿no? Un territorio de los tantos que tenía Grecia y que al menos históricamente hablando, gobernó del 740 al 696 a.C. Esto, de nuevo, en el terreno de la historia. Se dice que Midas, al menos el histórico, pues tuvo cierta abundancia en cuanto a su gobierno, tuvo algunos éxitos en batallas y otras tantas cosas, pero digamos que ese rey Midas de la historia no nos interesa tanto, ¿no? Nos interesa más el mitológico, ¿no? Que es el que tú aludías, cuya historia podía confundirse con una fábula. ¿Qué pasa con el rey Midas? Bueno, pasan de hecho como 3 momentos de la mitología por él. El primero es cuando llega a la ciudad donde iba a gobernar con su padre Gordias, ¿no? Y que viene este famoso mito del nudo gordiano, que tú te lo recordarás, señor Gonzo. Sí, más o menos va así, que había un nudo que ni Diosito lo podía desatar. Más o menos. Que estaba gordo. Y llegó Alexander y tomó su espada cantarina mágica. Ajá. Y le pidió que se desatara y se desató. Abuela de chingadas, ¿no? O sea, lo cortó. Así es. Bueno, el nudo gordiano era un nudo que supuestamente habían hecho, no se sabe si Midas o Gordias precisamente, y cuya, pues digamos,
complejidad hacía que quien lo intentaba desamarrar, pues no podía, ¿no? Simplemente era un nudo irresoluble. Sin embargo, también se generó a partir de eso una leyenda, una analogía, ¿no? Una leyenda, una idea de que si alguien era capaz de desatar ese nudo, pues era capaz de controlar el mundo, de dominar el mundo. Era, ¿no? lo equivalente a la espada de la piedra, ¿no? Más o menos, O exactamente. un buen desatadizador de nudos será. Quien Como desate dice el trabalenguas. Será el mejor Gordidizador. Bueno. Así es. Exactamente. Entonces, como dice el señor Gonzo, ahí con su extraña versión de la leyenda, supuestamente Alejandro Magno... Y la oyó aquí primero, ¿eh? Sí, claro, seguramente. Con Iskander. Así es que, pues, es como muy famosa la historia para ejemplificar el pensamiento alterno, el pensamiento, ¿no?, de este tipo, ¿no? Uh-huh. Esa es como la primera gran historia de la mitología de Midas. La segunda, que es la que nos compete un poquito más, es una en la que supuestamente al encontrarse con el acompañante de Dionisio, un sátiro llamado Sileno, no se sabe si se lo encontró en una fiesta, hay varias versiones, se lo encontró en una fiesta y empezaron a beber y entonces él se lo lleva como a refugiar. Según otra historia, lo envenena porque sabía que paseaba por ahí cerca de sus jardines y entonces como que lo duerme para poderlo tener en su casa, en cuyo caso cualquiera de las versiones termina en que Sileno y Midas se hacen buenos amigos. O sea, para los griegos, sus historias fantasiosas es la realidad para cualquier mexicano. Sí, más o menos. Exactamente, señor Gonzo. ¿Por qué? Ok, pues sí, ¿no? O sea, conoces a ese güey en la fiesta, te pones prueba con él y vente a quedar conmigo, ¿no? O lo empedas y te lo llevas a tu casa. Sí, más o menos esa es la idea. Ajá. Solo que aquí lo que buscaba Midas era como el conocimiento de Sileno, ¿no? Que era qué le podía extraer. Entonces Sileno, en compensación, pues como que se llevó bien con Midas, no tuvo ningún problema. Tú me quedas chido. Exactamente. Y Dionisio, que era como el dios protector de Sileno, el dios que siempre era acompañado por Sileno, le concedió a Midas un deseo, ¿no? Que todos sabemos de qué va este deseo, ¿no? Un chupelupe. Más o menos. Mejor todavía que un chupelupe. ¿Dos chupelupes? Incluso todavía más. Wow. Pero no sé si el señor Havok nos quiera narrar ese deseo. ¿Te acuerdas? Ese deseo es... Ahora bueno, no ahora, pero desde que Estados Unidos impuso el sistema capitalista, se ha tomado como una virtud, ¿no? El que todo lo que toca se convierte en oro. En este caso es que todos tus proyectos funcionan, pero en realidad el proyecto de Midas no funcionó muy bien porque todo lo que tocaba literalmente se convertía en oro. Entonces había algunos problemas, sobre todo de alimentación y de contacto físico, como Rogue, en el que pues no pudo solventar hasta que, spoiler, pues dejó de existir en este plano terrenal. Sí, ¿no? Cambian las versiones, pero pues en todas es esa misma parte, ¿no? Porque yo recuerdo que en caricaturas lo vi, por ejemplo, no con griegos, sino como con reyes medievales, Uh-huh. así, o con grandes ejecutivos que efectivamente sí, ¿no? O sea, cuando tocaba algo con sus manitas o cualquier parte del cuerpo, se volvía esta cosa en oro. De hecho, lo acabo de ver en El gato con botas, que les promete, ¿no? El malo a las malas, su peso en oro y las vuelve oro, ¿no? Que tiene a la mano de Midas, ¿no? Como hay una reliquia. Ajá, y viene el asunto de que cuando come, la comida se vuelve oro y no puede comer y le da hambre, ¿no? Y hay versiones donde pues queda como el castigo, ¿no? Es la moraleja y se muere de hambre, ¿no? Pero hay otras donde le dice que se vaya a bañar a tal lugar y lo perdona, ¿no? Y vuelve y aprende su lección y vive feliz. Así es. Bueno, en efecto, Midas pide como deseo a Dionisio el toque de oro, el toque donde todo lo que tenga contacto con él, pues se va a convertir en oro. Sin embargo, incluso algunas versiones también dicen que Dionisio le intentó advertir, ¿no? Decirle, a ver, seguro que estás pensando, y sí, tú. Acepta los términos y condiciones. Básicamente ni siquiera le interesó, ¿no? Entonces, se lo concede y sin embargo, pues como ustedes relatan, pues se da toda una serie de cosas
que ahí, que por cierto es Ovidio el que nos transmite esa historia en las Metamorfosis. Sin embargo, la tradición se ha encargado como de recrear en pinturas, como ustedes dicen, en películas, pues también en cortos animados, cómo pudo haber sido esa digamos, agonía que sentía Midas al tener el toque de oro, ¿no? Porque, pues, en efecto, andaba por ahí tratando de comer, pues, todos los alimentos se convertían en oro, ¿no? Alguna versión dijo que tocó a su hija, que se llamaba Zoe, es verdad, de las más y que crueles, también la ¿no? convirtió en una estatua de oro. Así es. No, y luego esta teoría de tocar, más bien este hecho de tocar algo y que se vuelva algo valioso, se traspoló a las cuestiones del emprendimiento, ¿no? De proyectos y que sean exitosos, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de personajes actuales que tienen cierta tendencia a hacer las cosas bien, sí, pues se le denomina, ¿no? Que tienen el toque de Midas. Recuerdo que uno de los últimos personajes que se le decía así, ¿no? El Rey Midas era este director técnico mexicano, el del Monterrey, ¿cómo se llama? Que trajo John Midas. Sí. Bueno, un director técnico porque salía campeón con todos los equipos que dirigía. Vucetich. Menos con la selección mexicana porque nada más dirigió 2 partidos amistosos, ¿no? Pero bajo esa lógica pues lo hubieran dejado, ¿no? Pero bueno, entonces se les pone, ¿no? Ese apodo a personas que suelen tener éxito en todo. Sí. Pero como que nada más vemos el lado bonito del toque de Midas, ¿no? Pero bueno, incluso por ahí hay una referencia, dice, ¿no? El Rey Midas real, o sea, porque aunque sí existió el Rey Midas, no, tiene que haber otro Rey Midas real, que bueno, fue el Mansa Musa, que fue el Mansa primero de Mali, o sea, Mansa es así como presidente, gobernador, rey, no sé, el que mandaba en Mali, que tuvo uno de los imperios más ricos de toda la historia. Tal vez si se traspola su riqueza a la actualidad con la inflación, seguiría siendo la riqueza más vasta de todos los imperios de la historia. Y él emprendió en una ocasión, así como cuentos, olviden la fecha porque no me la aprendí, pero él emprendió en una ocasión una peregrinación hacia Medio Oriente y en el camino, bueno, él como para promocionar su administración, pues iba regalando polvo de oro, ¿no? Por donde pasaba. El caso es que ya cuando llegó a su destino y comenzó el regreso, se dio cuenta e históricamente es la única ocasión en que una sola persona cambió por completo el valor del oro, generando una de las mayores inflaciones de toda la historia, porque cuando anduvo regalando el oro por el camino, efectivamente se dispararon los precios de todo, se devaluó el oro y se dio cuenta de que pues ya la había regado, ¿no? Entonces de regreso lo que hizo fue empezar a conseguir otro tipo de mercancías para recomprar este oro y pues un poco enmendar su falla económica, ¿no? ¿Eso quiere decir que nada se soluciona imprimiendo más billetes, señor Gonz? Exacto. Ahí fue como que el ejemplo económico de, güey, o sea, si tú empiezas a generar valores de la nada, pues estás devaluando todo, ¿no? Y fue lo que pasó con Midas, ¿no? Y América Latina. Ajá. Y todos los gobiernos populistas, ¿no? Sí, este señor Mansa Musa aprendió a la mala, efectivamente, así como Midas. O sea, Midas toca las cosas de oro, pero las vuelve valiosas dentro del valor de oro, siendo que las cosas tienen un valor real, ¿no? Que puede ser, dependiendo de la historia, la hija o la comida, el hecho de comer o lo que hace el agua, ¿no? Al pasarlo a otro tipo de valor. Y bueno, eso ya nos deja muchas interpretaciones de la... ¿cómo se llama? ¿Moraleja? Bueno, yo no sé si de verdad sea una moraleja, ¿no? No estaría tan seguro. Muchos dicen que el meollo del asunto de la historia de Midas es la codicia, por supuesto. Es como la lectura más sencilla del concepto, ¿no? De la historia. Porque Midas no piensa bien, a pesar de haber tenido contacto con Sileno y haberse hecho más sabio supuestamente por ello, pues cae en una cosa muy básica, ¿no? Que es la codicia inmediata de tener más y más riqueza. Sin embargo, no sé si la historia verdaderamente hable sobre la codicia
o sobre la prudencia, porque probablemente Midas, de haber sido codicioso pero prudente, hubiera obtenido mucho mejores resultados de los que obtuvo. Quizás al final podríamos regresar un poco a esa discusión. Sin embargo, yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes creen que la historia de Midas trata sobre la codicia o qué otras lecturas podría tener, ¿no? Trata sobre no saber qué quieres, ¿no? sobre suponer que el valor máximo radica en cierto objeto, en este caso el oro, ¿no? Y que al tener más, precisamente, pues vas a hacer más, ¿no? Sin tomar en cuenta todo lo que conlleva el generar riquezas, ¿no? Pues se puede tomar como una enseñanza en finanzas también, ¿no? Como Mansa-Musa. Ajá, más o menos, ¿no? Pero, no sé, también creo que tiene que ver con la incapacidad del ser humano de modificar a su antojo el entorno, ¿no? Si bien lo hacemos, porque no es que el medio se adapte a nosotros, sino que nosotros adaptamos al medio. Lo destruimos o lo reconstruimos para que nos sirva, ¿no? Al final de cuentas, no podemos hacer mucho más. No podemos decidir que algo se convierta en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en la alquimia se buscaba la transmutación de los metales, precisamente, ¿no? Porque ¿cómo es posible que tú tuvieras todo ese conocimiento y esa sabiduría y no pudieras manipular los elementos a tu favor, sino que tenías que adaptarte a lo que tenías? Entonces, aquí yo creo que sí tiene que ver con, bueno, con lo que vamos a ver al rato, yo creo, de no saber plantear bien lo que quieres, pero también el darte cuenta de que siendo un simple ser humano no vas a tener siempre lo que quieres, como dicen los Rolling Stones. Entonces lo que hace ahí es intentar tener siempre lo que quiere, en este caso el oro, pero pues solo está dado a los dioses o a los seres sobrenaturales, como el que le dio el poder, que al final de cuentas es una especie de genio, y que también muy tramposamente no le dio un instructivo de uso, o no le dio pistas para que no la regara. El instructivo ilustrado de cómo convertir cosas en oro, Uh-huh. el señor Havok. Sí, hay un personaje de Marvel que también se llama así, Rey Midas, y que ahí conjunta precisamente la parte, más bien ya sabemos que en los cómics no suelen usar mucho la mitología como tal, sino que la adaptan, ¿no? Pues ahí está Thor y la magia, ¿no? Y en este caso es más bien una especie de químico, no de alquimista, de químico que descubre cómo manipular los metales a su favor y él mismo se inyecta algo, no me acuerdo qué pasa, como suele pasar, experimenta consigo Midacina. mismo. Ajá, y se da cuenta de que ahora al toque puede convertir las cosas en oro, y creo que en otros metales, ¿no? Pero particularmente en oro. Y convenientemente el enemigo más adecuado para él pues es Iron Man, ¿no? Porque es de metal, o del metal que esté en turno de moda. Al final de cuentas pues también es una lección, ¿no? De que Iron Man con su intelecto puede modificar el entorno y el otro más gratuitamente pues no logra hacer nada. Y de hecho cae también en esa maldición en el que en determinado momento todo lo que toca se convierte en oro y no puede salir de ahí. O sea, buscando el superar, en este caso, otras mentes, cae en lo mismo de siempre, que es en no poder superarse a sí mismo y ser uno más del montón que derrotan todos los demás. Bueno, yo hablaba de efectivamente la prudencia porque no fue la única vez que Midas tuvo altercados con los dioses, ¿no? Ya dijimos que con Dionisio solicitó el toque de oro y no lo pensó bien, etcétera. Y bueno, lo que ocurrió es que, como ya dijimos, tuvo una serie de problemas y fue a pedirle a Dionisio de nuevo que le concediera, pues, que ya no tuviera ese poder, porque evidentemente pues iba a morir y no le iba a servir de nada al final de cuentas. Entonces lo que hizo Dionisio es que se fuera a bañar al río Pactolo para que pudiera recuperar su vida normal y afortunadamente funcionó. Pero según la mitología, Midas no tuvo como la prudencia de entender que con los dioses no se puede andar jugando, porque tiempo después fungió accidentalmente como juez entre dos personajes, entre Pan y Apolo. Vino. ¿Cómo? Y vino.
Ay, pero qué... Marcelino. Y Marcelino Pan. Qué gracioso, señor Gonzo. Buenísimo, ¿no? Sí. No, entre el dios Pan, bueno, entre otro suerte de sátiro. Que para aquellos que ahorita no se lo imaginan, es ese macho cabrío que aparece en las ilustraciones. También Sileno. Los dos son ¿cómo se llama? Machos cabríos. Sí, son sátiros. Son sátiros, precisamente. Y bueno, estaba tocando la flauta Pan, la famosa flauta de Pan, y estaba compitiendo con Apolo, que ya sabemos que en la mitología griega pues, es el dios de la música, ¿no? Entonces estos dos personajes competían por ver quién era el mejor músico, el mejor intérprete de su instrumento. Iba pasando Midas ahí pues como si nada, y le dijeron que él tenía que decidir. Y pues el muy, digamos, prudente de nuevo, en lugar de saber que con los dioses pues tienes que darle la razón a los dioses, dice que Pan era el mejor intérprete. Entonces, pues aunque ganó Pan en ese momento el concurso, Apolo le puso orejas de burro a Midas, como haciendo la ironía de que pues tenía un oído bastante necio, ¿no? Que no entendía cómo funcionaba la música. Entonces Midas, muy triste, muy acongojado por la situación, se puso como siempre, o sea, como de ahí en adelante, un gorro frigio, de estos gorros como los de los pitufos similares, ¿no? Para poder ocultar las famosas orejas de burro. Y todo el mundo lo veía pues muy extrañado, pero no sabía el secreto de Midas. Hasta que más bien su peluquero, que era el único que podía saberlo, porque pues tenía que cortarle el cabello, un día no pudiendo más guardarlo, fue y lo gritó en el monte, en las montañas. Entonces dice que los juncos recogieron ese sonido, estos como plantas que son huequitas, y cada vez que sonaba el viento por ahí al agitarlos, gritaban lo que gritó el peluquero, que Midas tenía orejas de burro. Entonces Midas, muy afligido, según algunos mitos, después de eso y saber que su pueblo pues ya no lo respetaría, se iba a suicidar. Según otros, por cuestiones políticas. Y según esto, se suicidó con sangre de toro. Entonces, como ya vimos, pues Midas no es muy prudente a la hora de entablar relaciones con los dioses y suele tener muy poco tacto para conducirse con poderes que no entiende, ¿no? Inserte el meme de usted no aprende. Exactamente. Pasa con eso, pasa con manzanas. Tienes que darle la manzana a la más mejor. Sí, sí, con los dioses no hay que competir, ahí está Aracne, sí, precisamente lo que le pasa a Paris, y escuchen todos nuestros programas para las referencias de estas grandes competiciones. Oye, estaría padre, hay que hacer un especial de Hombre contra Dios, ¿qué te parece? Creo que ya existe, se llama Record of Ragnarok, señor. Sí, ¿qué me habías preguntado? ¿Nada? ¿De qué trataba para ti la historia de Midas? No sé si trataba de la codicia, como creo que la mayoría de las lecturas dictan, ¿no? Pues normalmente el relato del rey Midas, yo el que más recuerdo es el de Cantinflas. Cantinflas Show, la animación, que está en Claro Video, por cierto. Ay, cómo ha sido referencias de otras cosas. Óiganles Conferenzans mejor. Pues señalan esta situación de no saber formular, ¿no? Una petición, y que muchas veces dentro de la idea de civilización pues es lo que ocasiona los conflictos, ¿no? El no saber pedir las cosas. Entonces puede ser no saber pedir lo que quieres o de plano no saber lo que quieres, ¿no? Entonces sí es cierto, elegir convertir todo en oro, pues es algo como bien fácil, ¿no? Y sobre todo el manejo de los universales, ¿no? O sea, que todo lo que toque sea oro. Tal vez hubiera sido que algunas cosas que toque, a mi juicio... Bueno, ahorita si quieres vamos a llegar a eso, pero... Sí, se conviertan en oro y el segundo deseo, un casco, ¿no? Ah, no, ¿qué pide el conejo? ¿Una moto? Ese es otro chiste. Pilaf, no, Jorquito de Dragon Ball, ¿cómo se llama? Que pide ropa interior. Ajá. Ah, pues sí, ¿no? También.
Ay, no, sí, es que Midas es muy problemático en ese aspecto, pero lo peor, y como se dijo ahí en la introducción, es que hoy en día se sigue asumiendo que el toque de Midas es una virtud. O sea, Pero- mucha gente de veras lo quisiera, aún sabiendo, ¿no? Las Pues, consecuencias. de hecho la tradición dice eso, es el Midas de tal cosa, porque todo lo convierte en oro, pero esas afirmaciones o esas nociones en la historia, pues olvidan que para Midas era lo peor que pudo haberle pasado. Entonces, solo rescatan de la tradición el elemento que el mismo Midas creía que era el mejor, la idea de convertir todo en oro, porque es alucinante tener tales cantidades de oro, ¿no? Ujú. Y bueno, ya, y hacemos a un lado el asunto del valor del que ya se habló, ¿no? De que si conviertes todo en oro, pues inflación. De hecho, ¿no? Supuestamente los grandes ricos es lo que hacen, ¿no? ¿Cómo se dice? Acumular. Y esconder. Ujú. Para El que oro, y las el oro sociedades- particularmente hablando de... Sí, ¿no? De hecho, Sí. por eso los Estados Unidos tienen su Ujú. sistema basado no en el oro, para evitar la acaparación. Exactamente. Sí, esa era la palabra. La acaparación de oro, ¿no? Porque el valor se construye a partir de las carencias. No aprendan eso, niños. El valor depende de Pero la en los nuevos carencia, libros de no texto la ya viene existencia. eso, de educación financiera. Ah, sí. Sí, ¿no? Ya. No es el gran conflicto de esos libros. Así de entre menos tienes, más tienes. Algo así, exactamente. Pues no sé si quieran ir planteando una pregunta alrededor de esta. Ok, señor Havok, usted si tuviera que establecer una metodología para pedir un deseo, ¿cuál sería? Ustedes, a ver, yo sinceramente sí he pensado, pero desde que era niño, joven, yo creo, de qué pasaría si un día me encontrara una lámpara maravillosa y tuviera los 3 deseos. Y desde entonces sí, yo no me di cuenta, pero sí comencé a entrenarme para que si llegara el momento no me pasara lo que le pasó al Rey Midas. Y tiempo después, y de hecho apenas tuve la oportunidad de ver la versión live action de Aladdin. Y el genio sí es buena onda, porque sí le dice, a ver, piensa bien lo que vas a pedir. Le da un ejemplo, ¿no? Le dice, por ejemplo, si tú dices, ¿me puedes hacer un príncipe? Pues es un infinito de posibilidades y hace literalmente un príncipe. Le hace un príncipe, es decir, le hace un personaje, un príncipe para él. Pero no lo convierte a él en un príncipe ni le da todo aquello que lo caracterice como un príncipe en ese momento. Sino que le ponen el ejemplo, mira, si tú pides que te haga un príncipe, te voy a hacer un príncipe. Literalmente, perdón señor, cosa tenía. Pero o sea, un ser humano que es un príncipe que te va a pertenecer, ¿no? Entonces, él fue buena onda, le dijo cómo, más o menos, tampoco le dijo demasiado, pero sí cómo pedirle. Creo que incluso menciona Midas, ¿no? En esa versión. Entonces, pues yo sí he pensado muchas veces en qué pasaría. He pensado incluso en qué pediría. Y por ejemplo, si es conveniente algo relativo al dinero. Y cómo. Entonces, no es que sea de forma natural, ni es que lo esté haciendo todo el tiempo. Pero creo que en el pedir está el dar. Entonces sí que es necesario tener muy muy claro y ser muy muy específico, si esa situación se diera, en qué es lo que vas a pedir, pensando incluso en las consecuencias negativas, porque pues al final de cuentas las va a haber, ya sea a tu favor o en tu contra, pero siempre existentes. Entonces yo creo que también, como bien lo decían hace rato, no hay que jugar con los dioses, porque los dioses van a actuar a su conveniencia o solo por diversión. Y entonces el hecho de que en su caso a Midas no le dijeran cómo, más o menos, también tiene que ver con usarlo, ¿no? Con jugar con él. Señor Gonzo. Me recordó a la Death Note. Exactamente, y la Death Note es un claro ejemplo, más o menos, nada más que al contrario, no restar vidas. Pero también tiene reglas muy específicas de qué puedes hacer y qué no puedes hacer para que precisamente todo sea de forma natural. Aunque sea una situación mágica o espiritual, al plantearse en el terreno real, tiene que coincidir con las leyes de la realidad. Entonces tú, por ejemplo, ahí no puedes matar a alguien que se lo come un dinosaurio,
porque ya no hay dinosaurios. Entonces, lo más cercano a ellos es que les da un ataque al corazón, la muerte inmediata, que no tiene que ver con un dinosaurio, pero tiene que adecuarse a la realidad. Pero ahí ya te lo están dando desde antes. La cuestión aquí es que tú tendrías que plantearte desde antes cómo pedir que alguien se lo coma un dinosaurio, porque tendría que crear el dinosaurio y tendría que ponerlo en ese momento, cosa que ya no se podría en este contexto. Entonces, yo soy partidario de un entrenamiento mental de suposiciones en el que tú mismo te plantees qué pasaría si ahí llega un genio, si frotas la lámpara y te concede 3 deseos. Para mí es muy importante eso y debería estar en los libros de texto gratuitos para que los niños vayan teniendo educación financiera. Híjole. ¿Y usted, señor Cosateno? Bueno, ¿Cómo, así como Sheldon Cooper tendría un manual así explícito para cada situación tipo Batman? sí, es que voy a hacer una perorata de cosas que espero tengan sentido al final. No. Vamos a ver. Voy a hablar primero de un tipo de genio buena onda. En las historias de Dragon Ball recientes aparece un nuevo dragón que no es ni Shenlong ni el de el planeta de Piccolo, es otro nuevo, ahorita no me acuerdo su nombre, y ayuda a un personaje llamado Granola a ser el mejor, el más poderoso. A ser el ser más poderoso del universo. Ahora, ustedes recordarán, los que siguieron la serie de Dragon Ball, que el dragón solo podía conceder deseos que no limitaran el poder de su creador. Entonces ese deseo en el canon de Dragon Ball era imposible. Sin embargo, este dragón, como era buena onda, le dijo qué podía utilizar o qué recursos podía usar para adquirir ese deseo, lograr ese deseo. La condición fue que tenía que reducir sus años de vida para lograr eso. Y sí se logra al final. Es decir, el genio, o en este caso el dios, fue buena onda y explicó cómo funcionaba el mecanismo del deseo, y el deseo logró lo que quería. Tenía consecuencias negativas, pero el que lo pidió sabía de esas consecuencias y las aceptó y pues se hizo cargo de ellas, ¿no? Un ejemplo de lo contrario, un genio mala onda, o un dios mala onda, o un ser mala onda que concede deseos. En Los Padrinos Mágicos, Timmy Turner, como ustedes saben, tenía padrinos mágicos, pero estos estaban restringidos por pues, una serie de reglas que impedían que pudiera pedir lo que quisiera. Matar a alguien era imposible, pedir que se enamorara a alguien era imposible. Había ahí vericuetos para lograrlo, pero al menos directamente no se podía. Pero se encuentra un genio de la lámpara, precisamente, se encuentra un genio, y este no tenía restricciones, pero por lo mismo no tenía moral tampoco. Entonces pasó algo similar a lo que dijo el señor Havok. Es decir, ocurrió que le concedió deseos, pero con consecuencias negativas siempre. Entonces el último deseo que ya le quedaba, tiene que traer a una serie de abogados del mundo mágico, un montón de hadas abogados, para que le hicieran un contrato kilométrico, donde específicamente tenía que solo conceder eso y sin ninguna consecuencia negativa, pero insisto, el contrato era kilométrico y duró horas en su construcción, si no mal recuerdo. O sea, duró mucho tiempo para que se expresara un solo deseo, pero sin consecuencias negativas, y que se cumpliera eso nada más. ¿Esto a qué me lleva? A que la idea de los deseos, ya sea el caso del Rey Midas, o Timmy Turner, o Granola, es aprender a hacer un contrato, ¿no? Si lo quieren ustedes aterrizar en el mundo real, si ustedes quieren entender qué nos dicen estas historias, es que a la hora de pedir algo, hay que tener muy claro qué se quiere pedir, y una serie de elementos que nos finalmente concedan lo que nosotros queremos, y a sabiendas de qué vamos a ceder, ¿no? Esto es precisamente lo que nos debería enseñar este tipo de historias. Esta ficción nos debería enseñar a hacer contratos legales. ¿Por qué? Porque mucha gente no sabe, para empezar, que un contrato uno puede recibirlo y luego llevárselo a estudiar, y si te parece lo que dice ahí, lo firmas, pero si no te parece, pues no lo vas a firmar, obviamente. Tienes que leerlo para que se pueda reconstruir, o sea, rehacer ese contrato, al menos en el ámbito legal. Entonces, de nuevo, reflexionar estas historias me llevan a pensar que no sabemos los seres humanos hacer contratos, ¿no? Por eso está ejemplificada en cada mitología y en cada ficción que al pedir un deseo, no sabemos pedir un deseo. Y acabamos pidiendo ropa interior, por ejemplo. No, es curioso lo de no saber redactar un contrato, como muchas veces no saber lo que significa un contrato, porque siempre hay cláusulas. Y ahorita que mencionas a los padrinos mágicos, recuerdo
El caso de... Creo que es con los Pixies, son los que son como abogados también, que tienen ahí una cuestión, ¿no? De todos los deseos que me están pidiendo. Y Cosmo, o sea, siempre dentro de sus babosadas, pero siempre termina como estando consciente de todos esos detalles de la ilógica, que dice, bueno, es que hay una cláusula bla 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 bla, donde si pide un deseo contradictorio, o sea, encuentra lo que en lógica llamamos la doble negación, entonces se anula todo, ¿no? Y todo así, ¿eso qué significa? Pues que pida un deseo que sea responsable e irresponsable a la vez, ¿no? Y todo se reduce a un asunto de interpretación, ¿no? ¿Por ahí va tu asunto? Sí, por ahí va. Pero ahora tú, ¿qué nos dices, señor Gonzo? Bueno, así como ahorita estamos llegando a la conclusión de que, pues en cuestión de deseos, a la gente, dirían por ahí, ningún chile les embona. Porque a todo le van a encontrar un pero, hasta generar oro. Pues yo creo que independientemente de lo que se pida o eso, siempre va a haber una narrativa en donde se pueda expresar que no fue bueno, o una narrativa donde dice que fue bueno. Y un ejemplo un poquito más cercano para acá de los deseos y los contratos, pues es el Fausto, ¿no? Que en sus diferentes versiones, pues en todas dice que es malo, ¿no? Pero es curioso como en todas es malo de manera diferente, ¿no? Dependiendo de lo que pedía la época. Entonces, me parece que en el de Goethe es, ¿sí se pronuncia así? Goethe, ¿no? Nadie aquí habla alemán. Bueno, está bien así. O Goethe. Sí. Perdón. Yo pensé que estaba diciendo plato. Gogón. Bueno, el caso es de que en esa época el romanticismo pues narra las cosas diciendo que pues el máximo esplendor pues es inhumano, entonces tiene que tener un juicio no solo estético sino de valor que supera lo humano. Por lo tanto, el tener éxito pues tiene en consecuencia perder ese lado humano, o sea, volverse loco, morir o ser el peor de todos, ¿no? Y es el caso. Vivir lo suficiente para convertirte en villano. Y es lo que le pasa a Fausto, ¿no? O sea, al tener precisamente lo que quiere, pues cae en una locura desmedida, ¿no? Como Yair. Entonces, pues tal vez entonces lo más prudente sería no pedir nada, ¿no? Y de ahí vienen muchas creencias tipo budistas. Es que sí, la supresión de la infelicidad, según Buda, es no desear nada. Exacto. Entre más cosas tienes, más preocupaciones tienes. Y entre más preocupaciones tienes, porque tu mente está más incluso inquieta. ahí tenemos, ¿no? El deseo que pidió el rey Salomón, que fue sabiduría, o sea, que hasta el momento ha sido como de los más prudentes que he oído, también tuvo consecuencias, ¿no? Con demonios y cosas más. El país se dividirá equilibrio. a la mitad. Lo comeré. Entonces, pues ahí, ¿usted qué pediría? ¿Cómo pediría el toque de oro o no pediría el toque de oro? ¿Qué haría Él pediría el toque de oro, pero del pie, ¿no? No, pues yo sí soy de los de... No, así ayudo al Papa a sacarse su espina. Pero no quiero nada. Está chido. Ahí quedamos de cuates. Y ya. Sí, no, yo soy Fíjate que el señor Ente también muchas veces ha hablado de eso, ¿no? De los viajes en el tiempo y eso. Que dice, yo no cambiaría cosas porque afectarían a otros. Así igual, ¿no? No, yo soy antideseos en ese sentido, ¿no? Ya veremos, señor, vamos a ver si es cierto. ¿Por qué? Pero bueno. Una lámpara. Pero bueno, ¿qué te parece si lo vas ahí finiquitando? Pues sí, entonces, si usted desea que tengamos más episodios, pues suscríbase y recomiéndenos. No le cuesta nada, no se devalúa nada. O sí. O tal vez, Uno que pero sabe no las le va a consecuencias de afectar. sus actos Sí. hasta que los ven. Y va a tener mucho conocimiento, un tanto inútil, pero que le servirá en las fiestas infantiles. Yo soy Gonzo y en representación del señor Ente voy a despedir al señor Cosateno. Pues muchas gracias por escucharnos, ya sea en YouTube o en Spotify. Recuerden que estamos en las dos plataformas
Y en las dos plataformas hay manera de interactuar con nosotros. Escríbanos un comentario, denos un like en YouTube, compartan. En Spotify puede responder las encuestas que ahí va a encontrar y las preguntas que también van a estar colocadas ahí. Respóndanos, compártanos, escúchenos, por favor. Ayúdenos a difundir este bello programa que seguramente le causa pues alguna cosilla en su ser, espero. El señor Cosateno se sabe un chiste buenísimo de deseos de un conejo y un oso. Si lo Después. quieren escuchar. Lo cuento en el que hagamos de Pepito. Ándale, ajá, ándale. Y ya nada más le pongo Pepitos en cotilla. Ya está. No, sí, es el perfecto chiste para hablar del Rey Midas, ¿no? Así es. Y el señor Havok se sabe otro. Ah, no, es el Sí. señor Ente, el que se sabe otro de alguien que acaba con un pingüino. Ah, sí. Bueno, también eso es es universal. genial. Así. Y bueno, Y también hablo precisamente eso, de no saber cómo pedir las cosas. sí, no, o sea, quieres superpoderes, ahí te va tu pingüino. Pero el oso es da cátedra de cómo pedir deseos. Ahí están los dos contrastes. Pero bueno, Sí. ya. Ahí pónganos en los comentarios si quieren esos chistes. Y muy buenas noches, señor Havok. Muy buenas noches. Ya saben que pueden poner 5 estrellas en Spotify. Sí. Por favor, háganlo, coméntenlo y Póngalas todas. síganos también y compartan para que llegue a más gente este proyecto y seamos por fin denominados como Midas de los podcasts, Ujú. ¿no? Así es. Y yo iba a decir que los 4 pilares, así como las patas de la mesa, pero ya me acuerdo que hay mesas que tienen una sola. Y que tienen 3 también. O que tienen 3. O que ninguna, no tienen. que se mantienen flotando con imanes. O que son la pata. Bueno, ya. Bueno, yo soy Gonzo, una producción de Ángel Núñez, una vez más, Les Conferenzan, suscríbanse ahí en descripción, redes sociales, este mismo podcast en Spotify y más. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Y no te Gracias. sale. Adiós. Bye.